Mi nombre es Alma Brandi, soy parte de la Dirección de Promoción de Derechos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Les damos la bienvenida a este primer encuentro de la Semana de la Promoción de los Cuidados como Prevención de los Consumos Problemáticos. Esta semana es una propuesta de la Dirección de Promoción de Derechos con la convicción de que es profundamente necesario que este tipo de políticas y abordajes se hagan de manera interministerial, entendiendo el rol del Estado como promotor y garante de derechos, integral y transversal. Esta semana constará esta vez de 3 encuentros, 3 actividades. Esta es la primera, que tiene que ver con el abordaje comunitario de los consumos problemáticos, y tendremos otras 2. El miércoles la segunda, también dirigida a adultas y adultos como esta, y el viernes una última que dará cierre a la semana, que estará dirigida y será un taller vinculado a las juventudes y los consumos, un taller de discusión, de intercambio con jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires. Como decía, el objetivo de esta semana, con esta serie de actividades, es apostar a instalar socialmente la temática referida a las prácticas de consumo, lejos de los estigmas y la patologización, y darle un sentido efectivamente comunitario a este abordaje. El compromiso de la Dirección General de Cultura y Educación es impulsar y sostener esta temática en agenda y poder hacerlo en conjunto con un montón de otros ministerios y organismos de la provincia de Buenos Aires, entendiendo justamente la necesidad de poder tener una perspectiva de prevención y garantía de derechos de manera integral, interseccional, interdisciplinaria, intersaberes y con anclaje territorial, sobre todo, situada. Para ello estamos articulando y estamos generando y promoviendo estas actividades en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, particularmente la Dirección de Prevención Sociocomunitaria, y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud, de la Dirección de Prevención de los Consumos Problemáticos y Promoción de la Salud Mental del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. En particular, en este primer encuentro nos están acompañando Ana Lía Melonio y María Laura del Acua, del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial de Cedronar en Mar del Plata, Casa Caracol. Cintia Ramaciotti, que es coordinadora del área de Infancias y Juventudes de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. Adrián Melo, que es parte de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación. Sebastián Holk, director de Prevención de los Consumos Problemáticos y Promoción de la Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud de Provincia. Y Mariana Ruiz, directora de Prevención Sociocomunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Como les decía, la idea es hoy intercambiar, tener un primer conversatorio con todas estas oradoras y oradores que van a estar compartiéndonos un poco de su trabajo cotidiano y de su perspectiva respecto al abordaje de los consumos desde las políticas públicas de cada uno de sus dispositivos y organismos. Así que invitamos también a quienes estén escuchando y viendo esta charla por YouTube a que puedan también dejar sus preguntas en el chat del vivo, que hacia el final vamos a estar retomándolas y vamos a estar conversando también sobre las inquietudes o diferentes temáticas o puntas que puedan ir saliendo de la intervención de quienes están acompañándonos. Les agradecemos nuevamente a todas y a todos quienes están siendo parte de este encuentro, estar construyendo esto de manera interministerial y de manera interdisciplinaria, que es un punto muy importante para el abordaje de esta temática, y también les agradecemos a quienes están acompañándonos desde cada uno de sus puntos en la provincia de Buenos Aires, más allá de las distancias que no nos permite el contexto, seguir encontrándonos en la problematización y complejización de cada una de estas temáticas nos parece muy importante también en este contexto. Sin más, les doy la palabra a Analía y María Laura, nuevamente del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial Casa Caracol, de Cedronar en Mar del Plata. Buenos días, muchas gracias por la invitación a ser parte, a poder pensar nuestras prácticas, revisarnos y construir desde el compromiso que asumimos de trabajo la posibilidad de estar más cerca de quienes más lo necesitan.
nosotros venimos trabajando en este dispositivo desde un modelo de salud integral y comunitario que tiene que ver con pensar la ampliación de derechos, la restitución de derechos desde la inclusión educativa, laboral, recreativa, cultural, como un modo de pensar la prevención de los consumos problemáticos, la promoción de la salud y la asistencia, siendo un actor más en esa trama, en esa red comunitaria de instituciones donde podemos ir poniendo en valor los propios recursos del territorio para construir propuestas colectivas, proyectos que permiten fortalecer los lazos sociales y que permiten que las personas se asuman sujetos activos en la elaboración de su proyecto vital. En este sentido, entendemos los consumos problemáticos desde la Ley de Salud Mental, entendiendo la complejidad, la multicausalidad que se da en esa interacción de la persona, el contexto, las características de la sustancia, y como resultado de un padecimiento que es psíquico y social, a donde nosotros tenemos que sumar en la construcción de la igualdad de oportunidades que permite pensar la inclusión y el proyecto de vida, que se enlace con el deseo. Y nuestra experiencia por ahí, contarles que nosotros nos acercamos a la comunidad, a donde estaban los jóvenes, generando en principio un espacio de escucha, de conocimiento de sus intereses, de sus inquietudes, y fuimos construyendo un proyecto donde la comunidad se hizo parte en esta casa, en este dispositivo, que es una casa a puertas abiertas, con un horario amplio de 8 a 20 horas, que permite estar en la cotidianidad de las personas, poder alojar, digamos, a los otros desde una disponibilidad para el vínculo que nos convoca en construir esos vínculos de confianza que son sostén, que permiten armar cuestiones en torno a lo solidario, a lo cooperativo, y que en los procesos van permitiendo problematizar las situaciones de sufrimiento que a veces están invisibilizadas o naturalizadas. Y queríamos compartirles quizás una experiencia que se pudo realizar en esta articulación intersectorial, interinstitucional y comunitaria, que fue la elaboración de un proyecto de extensión áulica de un CENS, que era pensar en llevar la escuela donde los jóvenes estaban, a esos espacios de pertenencia donde ya había un conocimiento, una comprensión de la historia singular, una red con referentes territoriales, con personas que generaban de poder entender y comprender qué cuestiones atravesaban en la vida de los jóvenes. Así fuimos entendiendo también que muchos habían abandonado esas trayectorias educativas porque sentían que no podían, porque quizás tenían la responsabilidad de cuidar a sus hijos, hijas, hermanos, porque de alguna manera también estaban desfasados de edad y para incluirse en la escuela tradicional no había posibilidades. Y en esto de, bueno, de pensar esas cuestiones que subyacen, fue construir junto a ellos, con el equipo de inclusión distrital, los enviones, la posibilidad de traer este proyecto de inclusión áulica y de alguna manera poder generar como una mirada terapéutica, estos tratamientos, digamos, que uno va construyendo con el otro de manera integral desde un espacio áulico donde los docentes también se insertaran en la posibilidad de esta lectura. Y fuimos construyendo un encuadre que era distinto al encuadre del dispositivo, porque, bueno, en el horario que sucedían las clases, en los encuentros, los jóvenes entendían que no se podían retirar. Pudimos pensar estos dispositivos de apoyo que son dispositivos de apoyo a la crianza, de cuidado de niños, que también permiten elaborar cuestiones en relación a la perspectiva de género, al derecho al juego, y bueno, y poder pensar también una escuela con la posibilidad de que esas trayectorias también se fueran apuntalando en metas a corto plazo, con materias cuatrimestrales, y sobre todo con la disponibilidad de ir haciendo un seguimiento
de las necesidades que iban surgiendo en la vida de los jóvenes, que muchos quizás no tenían hogares estables, y este espacio empezó a ser un espacio estable en sus vidas, donde también trabajamos cuestiones asociadas a la impulsividad, a la resolución de los conflictos, a poder pensarse con otros desde proyectos socioproductivos que permiten entender de manera práctica, poder de alguna manera ir creando en conjunto, digamos, las posibilidades de que esas trayectorias educativas eran con un montón de otros aspectos de promoción y de inclusión, abordando temas de interés, vinculando espacios de ocio, que también los hiciera parte de poder pensarse en esta construcción de ser un sujeto activo de derecho y de este derecho al acceso a la educación. Esta experiencia para nosotros fue muy significativa porque los jóvenes siguieron con la posibilidad de enlazar algo de su deseo con otros proyectos educativos, laborales, y tuvo que ver mucho con la disponibilidad de estar y de construir desde el afecto una mirada de integración donde el vínculo no estuviera mediado por otras cuestiones que por ahí aparecen de violencias y de otros sufrimientos, sino la posibilidad de ver la potencialidad y ser mirado y sostenido desde esa posibilidad de ser y del derecho de elegir. Así que es una experiencia que a nosotros nos transformó y que estamos construyendo permanentemente con otros, con la comunidad y con otras instituciones para poder pensar intervenciones de manera más amplia que bueno, generen igualdad de oportunidades. Le paso la palabra a mi compañera Analía, que por ahí puede contar un poco más del área educativa. Gracias. Hola, buen día. Bueno, un poco siguiendo con la línea que planteaba Laura, es pensar en esto de la igualdad de oportunidades, que siempre ha sido la base de cómo construimos nuestro dispositivo, y siempre inicialmente el área educativa fue el eje, ¿no? Nosotros siempre creímos que nunca se está en igualdad de condiciones si no hay acceso a la educación. Entonces, bueno, la educación como vía privilegiada para ingresar al sistema, a veces incluso de salud, al sistema formal del trabajo, ¿no? Como una vía privilegiada para incluso gestionar algo de esto de la cultura del cuidado que aporta la escuela, con su cotidianidad, con la cuestión vincular, con estos aspectos de sociabilidad, de generar habilidades sociales, de estar con otros, ¿no? Cultura del cuidado que siempre va en dirección contraria, digamos, a la cultura del consumo. Desde ese lado es que pensamos en nuestra área educativa, en Casa Caracol desde los inicios. Bueno, ahí tenemos un dispositivo, además del que contó Laura, de lo que fue el CENS, que fue una experiencia que hoy ya está terminada, pero actualmente tenemos comisiones de fines, varias comisiones de fines y de secundarios con oficios, además lo que es primaria para adultos y talleres, ya sean de educación formal como informal, ¿no? Y a veces estos talleres también son la vía de acceso hacia la formalidad educativa. A veces se inicia desde la informalidad, desde la recreación, desde estar con otros haciendo algo, y desde ahí el equipo se va acercando a generar otras formas de tránsito por la institución en general. Siempre apuntamos también a trabajar con los docentes y con los adultos en general que están en contacto con jóvenes y con niños, ¿no? Porque creemos que cuando se trabaja con jóvenes y con niños, no es solo trabajar con esa población, sino trabajar con quienes deben prodigar los cuidados necesarios para ellos. Por eso el trabajo a veces con familias y en otras ocasiones el trabajo con los docentes, sobre todo en el fines, trabajar con herramientas, con diálogos con ellos, con los docentes, sobre también qué les pasa a los docentes trabajando en territorio, trabajando quizás con poblaciones diferentes a lo que ellos imaginaban que iban a trabajar cuando estudiaron. Entonces, bueno, todas estas cuestiones se van como entramando ahí en nuestro dispositivo.
nosotros desde el área asistencial tenemos como un sistema de admisión donde las personas quizás se acercan con una demanda de pedido de tratamiento, digamos, por consumo de sustancias, y a veces ese dispositivo es como la vía privilegiada para ofrecerle otras cosas también, ¿no? Además de lo psicoterapéutico que viene a buscar la persona, es quizás ofrecerle talleres, o siempre preguntamos si terminó o no terminó la escuela, qué pasó, ¿no? Como reconstruir esas trayectorias educativas que siempre han sido atravesadas muchas veces por la violencia, por las vulnerabilidades, y tratar de ir restituyendo algo de esos derechos, ofreciendo esta igualdad de oportunidades, ¿no? Y también es muy gratificante para nosotros como equipo ver cómo el mismo usuario, la misma persona, se va transformando en ese proceso, ¿no? Y va empezando a creer en sus capacidades que quizás tenía olvidadas. Hemos visto incluso muchas mujeres que durante años habían como abandonado sus proyectos personales en pos de quizás quedar a merced de esta cuestión de los cuidados familiares y hogareños, y bueno, y redescubren la posibilidad de vincularse con algo que les gustaba y que creían olvidado, ¿no? Desde ese lugar ha sido muy, muy gratificante. Después, bueno, trabajar en la transversalidad de cuestiones como la ESI y la prevención de los consumos problemáticos. En esto, cuando nos vinculamos con escuelas, que a veces nos llaman al dispositivo como pidiendo esto de la charla para, ¿no? Como la charla salvadora, digamos, que no la tenemos claramente, si la tuviéramos la haríamos, pero como no la tenemos, siempre es trabajar en construir propuestas juntos y en fortalecer justamente a estos adultos que pueden ser maestros, equipos de orientación, directivos, que están en contacto todo el año con los chicos y chicas, ¿no? Entonces nos parece importante siempre trabajar con los adultos desde ese lugar, pero a la vez saliendo del adultocentrismo, ¿no? Que nos parece fundamental, que creo que está muy arraigado en nuestra sociedad el adultocentrismo, donde pareciera que por ser adultos tenemos verdades, tenemos saberes, y hay sermones y no hay escucha a veces, ¿no? Hacia el joven, que quizás dice cosas importantes y no son escuchados por el hecho de ser niños o menores o adolescentes, o como se los nombre, que también habla mucho de cómo los nombremos, ¿no? Seguramente. Pero bueno, esto nos parecía importante de poder pensar esta cultura del adultocentrismo y tratar de poder trabajar en quebrar un poquito esa cultura y ponernos un poco en falta a los adultos y ver qué aparece cuando podemos construir con jóvenes y con adultos. Muchísimas gracias a ambas. Me parece muy interesante el ejemplo del trabajo de Casa Caracol en esta perspectiva justamente interdisciplinaria, intersaberes, con una perspectiva no adultocéntrica y teniendo en cuenta también la posibilidad del replanteo de los vínculos en esta sociedad que, bueno, nos ordena un poco para el consumo, y poder replantear esto en términos también de las políticas de cuidados y de las diferentes tareas que tomamos en la sociedad según nuestros roles asignados. Me parece que es una muestra muy interesante de cómo podemos también desde el Estado abordar esta problemática. Le pasamos ahora la palabra a Cintia, que va a estar compartiéndonos también desde su experiencia. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación a ser parte, digamos, a conformar esta idea, digamos, de un Estado integral que da respuestas integrales, ¿no? Donde todos formamos parte también corresponsablemente de estas temáticas, de estas problemáticas, con la complejidad que conllevan. Bueno, yo pertenezco a un programa de infancias y juventudes que se crea, digamos, hacia fines del año pasado, a inicios de en la Subsecretaría de Salud Mental, y que justamente la razón por la que se, digamos, crea este espacio tiene que ver con un diagnóstico, una lectura de que, digamos, la franja etaria, los jóvenes, los adolescentes de nuestra provincia, no estaban siendo alojados en estas problemáticas del consumo y de salud mental en nuestros dispositivos, en nuestros servicios sanitarios,
y que de llegar, llegaban quizás no de la mejor manera, es decir, ya con procesos reiterados de internación, de institucionalización, digamos, cuando, bueno, nosotros tenemos vigente nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que viene, como recién las compañeras mencionaban, a conmover, digamos, las maneras en que se pensaban los consumos problemáticos y la manera en la que se pensaba también la salud mental, ya desde una perspectiva de derechos, ya desde una perspectiva comunitaria, justamente en consonancia de poder pensar alternativas a la institucionalización. La Subsecretaría de Salud Mental se ha dado una política fuerte en relación al cierre de los monovalentes, que es, digamos, un objetivo al 2020, digamos, que se ha planteado hace ya varios años y que requiere, digamos, no solamente cerrar edificios, cerrar neuropsiquiátricos con todas las vulneraciones de derechos y las vidas terribles que hemos conocido que han transitado muchas usuarios. Pero bueno, yo me quería detener un poco en pensar qué significa cerrar un monovalente, recuperando un poco lo que las compañeras traían como los dispositivos con base en la comunidad. Ellas decían algo que para mí es clave para poder pensar los abordajes en salud mental desde una perspectiva de derechos. Y ellas dicen algo que es, fuimos a donde los jóvenes estaban. Fíjense la idea del monovalente hacia adentro y la idea de la perspectiva comunitaria hacia ir al encuentro de, ¿no? Esto es una diferencia sustancial si nosotros queremos pensar en el cierre de los monovalentes y en las alternativas a la institucionalización. Pensar, digamos, lo asilar solamente como una institución es, digamos, simplificar el problema. Lo asilar es toda una práctica, es un modo de ver al otro, es un modo de entender la asistencia, es un modo de entender los tratamientos, es un modo de entender la terapéutica y es un modo de entender de qué se trata la salud. Por eso, digamos, cuando nosotros hablamos sobre el tema de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, siempre no la pregunta, y a veces digo, por eso tenemos que revisar tanta cuestión adultocéntrica, digamos, cuando decimos interseccionalidad, decimos también por qué cuestiones de clase estamos atravesados, por qué cuestiones de género, cómo reproducimos las opresiones, y muchas veces esa reproducción no es tan clara como en el monovalente. O sea, a veces esas opresiones las reproducimos sin darnos cuenta, las reproducimos por nuestra propia formación, las reproducimos por nuestros propios atravesamientos culturales, y creo que el desafío que tenemos es un imperativo, es ya, es ahora, es cómo desandamos, cómo recomponemos, cómo reconstruimos, cómo recreamos ese modo de encontrarnos con niños, niñas y adolescentes. Nosotros desde el Estado no podemos decir que el problema es de los jóvenes, por qué no llegan al sistema sanitario y a nuestros servicios. No podemos decir qué les pasa a los jóvenes que no aceptan los tratamientos que tenemos para ofrecer. En realidad, la perspectiva de derechos y la perspectiva comunitaria lo que nos propone es la pregunta de qué nos pasa a nosotros que no podemos encontrarnos con los jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando que no podemos encontrarnos con aquellos niños, niñas y adolescentes que más requieren del acompañamiento del Estado? Entonces, digamos, ahí creo que, como decía Débora Ferrandini, una referente para nosotros que ya no está, pero digamos, una trabajadora de la salud, incansable luchadora sobre las concepciones de salud y una vuelta que nos vuelve a plantear, bueno, compañeros y compañeras, preguntémonos de qué lado ponemos el pegamento. Si el pegamento, digamos, es hacia el lado de nosotros, son los jóvenes los que no se adhieren, o digamos, o somos nosotros los que no estamos generando estrategias para encontrarnos y acompañar a nuestros jóvenes. Bueno, ¿qué quiere decir pensar un programa de infancias y juventudes donde no lo hubo antes, donde no ha habido una política provincial de salud mental en este sentido, orientada a estas franjas etarias, con una población adolescente que es la más grande en la historia de América Latina y donde nosotros tenemos además problemas, serios problemas en relación a la mortalidad en esta franja etaria, vinculada a las violencias, vinculadas a los consumos, vinculadas a la desigualdad social. Entonces, digamos, me parece que ahí nosotros tenemos una enorme tarea. Y esa primera tarea como Estado para restituir derechos es la accesibilidad. Es decir, el recurso y la necesidad no se juntan solos. Hay que hacer un trabajo de puente, un trabajo al medio. Esto que decían las chicas, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué le preguntamos? ¿Por qué no sabes sumar? O le preguntamos quién te ayuda a hacer los deberes en tu casa.
¿Qué les preguntamos? ¿Por qué vos no sostenés la demanda? ¿O cómo son los cuidados que se dan en tu comunidad y cómo vos considerás que te tenés que cuidar y cómo podemos construir un cuidado en conjunto? Digamos, son, digamos, todas las cuestiones que son sencillas, que son de bases, pero que nos hacen mucha dificultad a la hora de poder desandar prácticas y aprendizajes, ni más ni menos que para encontrarnos con los niños, niñas y adolescentes. Nada más que eso, cómo nos encontramos, cómo construimos colectivamente, cómo construimos en conjunto. Esto no es sin hacernos algunas preguntas. ¿Cómo los jóvenes se cuidan? No cómo los jóvenes vienen o no vienen a nuestros servicios. ¿Qué saberes tienen los jóvenes en relación a generar estrategias de resistencias y reexistencias, decimos nosotros, para transitar los momentos de dolor, los padecimientos subjetivos? ¿Qué estrategias se dan de cuidado entre pares? Nosotros no preguntamos esto muchas veces. Por ejemplo, era lo que recién también traían las compañeras. A ver, darnos la charla informativa sobre lo que hace la sustancia. Encontré un joven con una pipeta. Bueno, en realidad nosotros también tenemos experiencias donde, digamos, cuando los jóvenes se preguntan en relación a las cuestiones del consumo, seguramente tienen ideas y llegan a conclusiones bastante distintas a las nuestras. No hay manera de que nosotros podamos abordar esta problemática tan compleja, y no es una cuestión moral, no es una cuestión de que esté bien o mal la internación, no es una cuestión de que esté bien o mal el modelo de la abstinencia, no es una cuestión de que esté bien o mal el tema de centrarse en la sustancia, es una cuestión de que no ha funcionado como estrategia terapéutica para que los niñas y adolescentes puedan transitar de la mejor manera estos padecimientos. Ha fracasado como sistema, digamos, de acompañamiento, y tenemos la obligación, además de que uno acuerda con la perspectiva de derechos y acuerda con la participación del otro en los procesos de salud que le conciernen. Esto es democracia en relación a los saberes, y esto lo tenemos que entender de esta manera, porque me parece que allí entonces el enfoque integral también implica el juego, el enfoque integral también implica educación, el enfoque integral también implica, digamos, el programa Envión en los barrios. Es decir, el equipo de salud debe pensarse de esta manera como un equipo integral con otras instancias del Estado, donde nosotros pongamos de relieve no nuestra disciplina, no nuestra lógica institucional, sino el problema que ese niño joven tiene. Si esto está, digamos, identificado adelante de la situación, todos los demás nos ordenamos para acompañar un proceso que es singular, que no siempre es igual. El joven que esté en el barrio se identifica con el tallerista del programa Envión, pues será el tallerista del programa Envión el que crea el vínculo con ese niño, niña, adolescente. Quizás el rol del psicólogo es acompañar al tallerista, es monitorear una situación, es hacer un aporte desde el conocimiento. Quizás no sea la centralidad de la figura ahí del terapeuta, lo que no quiere decir que lo terapéutico no se dé, porque lo terapéutico es un objetivo de trabajo, donde nosotros nos encontramos a compartir un proceso. Entonces allí entramos todos a tallar y a trabajar, sin que eso implique que renunciemos a nuestra idea de la singularidad, de la lectura clínica, sino que la ponemos al servicio de una estrategia más compleja, que es distinto. Y a veces eso no es tan sencillo, a veces de incorporar, ¿no? De desandar, desde nuestras culturas y desde nuestra formación. Bueno, un poco como para ir también avisorando algún cierre, quiero decirles que, bueno, esta es una tarea que compartimos también, digamos, con el diagnóstico de que parte de lo que sucede en el sistema de salud es su fragmentación y parte de lo que sucede en el Estado es su fragmentación. Nosotros, aún adentro de la subsecretaría, intentamos construir, de hecho esta es una actividad, somos el programa de infancias con ámbito educativo, digamos que son compañeros que allí están también transitando esta construcción con educación, y desde que nosotros un poco nacimos nos estamos preguntando, bueno, ¿con quién nos encontramos en los territorios cuando tenemos que trabajar con niños, niñas y adolescentes? Nos encontramos con desarrollo social, nos encontramos con la escuela, digamos, nos encontramos con el organismo de niñez, ¿no? También. Pero la escuela sigue siendo, ¿por qué hablamos de la escuela? Porque sigue siendo en los proyectos, en los sentidos de los jóvenes y de las familias, la institución que por frustración por no haber llegado, por deseo de haberlo podido hacer, porque me gustaría que mis hermanos fueran aunque yo no pude, o por lo que sea, sigue vigente en el discurso y las representaciones de la familia. Muchas veces vemos, yo digo, hay muchas críticas para hacer a las instituciones en general, pero
nosotros tenemos que pensar por qué la escuela sigue siendo operativa y culturalmente lo que sigue tallando en los proyectos de las personas con las que nosotros trabajamos y en nosotros mismos. ¿Por qué sigue siendo la institución, decimos nosotros, frontera, la institución que está en todos lados y que ahí está, digamos, como expectativa también en las vidas de los niños, niñas y adolescentes? Entonces, bueno, es la escuela, nosotros allí, digamos, también, si bien es el servicio local, digamos, en cada uno de los municipios, son los zonales, es decir, son todas las instituciones que acompañan la vida de los niños, niñas y adolescentes en los territorios. En este punto, solo mencionar que ahí seguramente Adrián, bueno, se va a explayar más en lo educativo, que digamos en este marco de ASPO, digamos el área, el programa, digamos, transitó la mayor parte en aislamiento preventivo y obligatorio. Y allí tuvimos que reacomodarnos y recrear prácticas. Entonces decíamos, bueno, el acompañamiento remoto, telefónico, va a reemplazar lo presencial, es posible pensar las redes y la perspectiva comunitaria desde lo virtual, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, allí, digamos, una de las cuestiones que vino a nuestro auxilio y que estuvo, digamos, me parece que fue una muy buena cosa, es articular con educación un proyecto, digamos, dentro del programa de las estructuras territoriales que tiene la Dirección General de Cultura y Educación, a partir de la cual nosotros participamos de la mesa psicoeducativa y allí están, digamos, los equipos focales territoriales educativos para la emergencia. Y justamente fíjense que son equipos que llegan a aquellas situaciones con mayor vulnerabilidad y que en muchos casos, paradójicamente, se los hago cortito, familias que no tenían conectividad, por ejemplo, los niños tenían dificultades para la conectividad, por eso estos equipos acompañan para evitar el desenlace educativo, digamos, para poder acompañar que se siga vinculado a la escuela. Y allí se encontraban con situaciones de padecimiento subjetivo, situaciones de salud mental, y armamos una línea de derivación interna. Y allí empezamos a trabajar en conjunto. Nosotros recibimos derivaciones de un montón de instituciones, incluido de nuestro propio 0800, que con las situaciones de niñez, niños, niñas y adolescentes, nos derivan a nosotras también. El tema es que qué distinto es cuando uno recibe una derivación directa por una demanda directa de un 0800, a cuando la recibe con una historia del docente, con una historia de la escuela, con una lectura, con, digamos, otros trabajando, y donde hay un enlace previo con el niño, niña o adolescente. En esto quiero decir simplemente, para no tomar más tiempo, que lo comunitario es una perspectiva. Nosotros con el acompañamiento remoto hemos logrado una construcción comunitaria, hemos armado redes, hemos trabajado con compañeros de los CESTE y hemos llegado en pequeñas situaciones a que una hermana llama de la escuela a través de la directora, se le pasa el teléfono, se lo lleva a su hermano que no tiene celular, que encuentre el espacio y que se arma un poco ahí la conexión y se arma una mesa de trabajo para acompañar. Bueno, en síntesis, somos un grupo de muchas compañeras que le han puesto mucho entusiasmo y que, bueno, que hay muchas buenas perspectivas de nuestros compañeros de la subsecretaría a atender niños, niñas, adolescentes, aunque no lo han hecho, y con la mejor de las predisposiciones. Así que, bueno, también aprovechar a agradecer a los trabajadores y trabajadoras que están aún en estas dificultades, poniéndose un poco con ganas a acompañar este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia, por compartir la experiencia del área de infancias y juventudes. Me parece que es clave en esto que traías, esto de poder encontrar nuevos caminos y nuevas maneras de hacernos las preguntas para buscar respuestas que efectivamente nos sirvan como sociedad, ¿no? Como Estado, pero también como sociedad para construir más equitativa y justamente la comunidad y los espacios que habitamos. Le damos la palabra ahora a Adrián, que es parte de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, buenos días para todas, para todos, para todes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a formar parte de este conversatorio, ¿no? Este intercambio con colegas y que implica, por supuesto, como señalaba tanto Alma como Cintia, como los compañeros de Casa Caracol, una articulación entre diferentes áreas del Estado. En segundo lugar, quiero hacer llegar el saludo cariñoso de la directora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Eliana Vázquez, que siempre habilita y promociona estos espacios.
Y en tercer lugar, pero principalmente, un conversatorio en noviembre, cuando todos estamos agotadas, agotados y agotades, un conversatorio en noviembre sobre consumo problemático de sustancias. Desde mi lugar no puede ser más que una ocasión también para poner en valor, esto que también señalaba Cintia, el trabajo que realizaron las y los inspectores de psicología comunitaria y pedagogía social, los equipos focales territoriales educativos para la emergencia y los equipos de orientación escolar, que si siempre intervienen en situación de padecimiento subjetivo y ponen mente, cuerpo y corazón, en este contexto sanitario extraordinario que nos tocó vivir, la tarea que han realizado no puedo encontrar otro calificativo más que titánica, realmente. Complementando lo que decían mis compañeras de mesa, quiero en principio referirme al consumo problemático en términos educativos y pedagógicos, y también desde la perspectiva, ¿no?, de la psicología comunitaria y la pedagogía social. Desde hace varios años, en mi caso personal, yo transité las diferentes estructuras de psicología comunitaria y pedagogía social, fui miembro de equipo de orientación escolar, fui miembro de equipo distrital para la infancia y la adolescencia y también de centros de orientación familiar. Después pasé también a la dirección provincial de secundaria y ahora estoy como asesor de psicología comunitaria y pedagogía social. Pero siempre el desafío educativo es el mismo, es el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con el derecho, justamente a lo que señalaban también mis compañeras, el derecho a la salud integral y a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Esto implica también un posicionamiento que es político y pedagógico, que es pensar la temática que hoy nos convoca desde una perspectiva de derechos y, por lo tanto, dentro de la línea curricular ciudadanía como lugar específico. ¿Y por qué digo esto? Porque por varias generaciones la tradición educativa solía situar a los temas vinculados con la promoción de la salud dentro de la línea curricular biología, ¿sí?, en materias tales como biología, educación para la salud, higiene, entre otras. No voy a seguir para no herir la susceptibilidad y las edades de muchos de los que estamos y muchas de las que estamos formando parte de este conversatorio. Entonces, bueno, constituye un gran desafío educativo posicionar el hecho de que hablar de salud integral es hablar de biología también, pero también y específicamente es hablar de derechos y obligaciones, ¿no? Y el principal de todos es el derecho de todos y todas justamente a la salud integral. Por eso, insistir justamente en reforzar la línea curricular ciudadanía. Las materias tales como en secundaria, salud y adolescencia, construcción de ciudadanía, política de ciudadanía, son los espacios específicos para promover la educación para la salud, en articulación con las otras materias, ¿no? Porque siempre no es solamente, ese es el lugar específico, pero se articula con biología, se articula con literatura, se articula con todas las materias, como también en el caso de educación sexual integral. Esto implica pensar en términos comunitarios, en términos también, como señalaban mis compañeras, de políticas de cuidado, de un conjunto de derechos y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos entre sí y en relación con el Estado, relacionados con el derecho de ser cuidados, con la obligación de cuidar, con el derecho y la obligación de autocuidarnos y también con la obligación de cuidar el contexto. Pensar la salud en términos de derechos y obligaciones implica también corrernos de la vieja y enraizada idea tan biologicista, ¿no?, de las adicciones, ¿no? Y pensar en términos justamente de consumo problemático. La idea del sujeto adicto también tiene una larga tradición e impacto en el imaginario social. Es sobre todo biologicista porque presume que hay algo en el sujeto, en términos biológicos o psicológicos, que perfilan su personalidad como la de un adicto, ¿no? Y que se expresaba en tratamientos que sobre todo se basaban o partían de un reconocimiento demasiado esencialista, ¿no?, que tantas veces vimos viralizados en programas de televisión, ¿no?, donde el sujeto aparecía diciendo: soy alcohólico, soy drogadicto, etcétera, ¿no? O soy adicto, como si el consumo justamente formara indefectiblemente parte del ser. Desde hace varios años, el trabajo articulado entre educación y salud refuerza la idea del consumo problemático
Es decir, como también señalaban mis compañeras, de una situación temporaria en donde el sujeto establece una relación con la sustancia que afecta su salud física o psíquica, perjudica las relaciones con sus familiares y amigos, o su desempeño o el placer en el trabajo o en el estudio. Esto implica también, retomando todo lo que te venían diciendo mis compañeras, pensar las intervenciones en términos comunitarios, porque las causales, como todos sabemos, del consumo problemático son complejas, son interdisciplinarias y tienen variables psicológicas, biológicas, culturales, políticas, económicas, entre otras. Por eso se precisa de intervenciones siempre situadas y articuladas entre diferentes organismos y entre diferentes disciplinas. Yo que provengo de las ciencias sociales, no puedo dejar de remitirme a la manera de que un sociólogo, ¿no? Que George Simmel hubiera pensado el consumo problemático de sustancias en el marco de estas sociedades neocapitalistas y neoliberales que fomentan o elevan el consumo a deidad o principal valor. En su crítica al capitalismo, justamente Simmel prevenía que todo lo que requiere la propiedad o que está destinado al consumo más inmediato no es lo perdurable en la vida, ¿no? Lo perdurable en la vida parece que es lo inasible y justamente lo que no requiere propiedad, ¿no? La vista del amanecer, un beso, un abrazo, el amor, la amistad, los derechos, las relaciones con los pares, ¿no? Enseñar esto en las escuelas siempre es un desafío y es muy importante, ¿no? También piensan, cuando siempre hablamos de propiedad, en términos de amor o en términos de relaciones, en general estamos hablando de una situación de violencia de género, ¿no? Otro tema que forma parte también de la agenda y los desafíos educativos es la educación vial, ¿no? Que así como recién decimos, ¿no? Se solía siempre pensar la educación para la salud solamente en términos biológicos, o como señalaban las compañeras de Caracol, ¿no? La educación sexual integral también a partir de una charla biologicista y genital. La educación vial solía también, ¿no? Centrarse en lo normativo, en una charla sobre las normas viales o los semáforos, etcétera. Todos sabemos que los siniestros viales son la principal causa de muerte de jóvenes y que estos siniestros viales están a su vez relacionados con el consumo problemático de sustancias. También como educación sexual integral, como temas referidos al consumo problemático de sustancias, la educación vial es específica de la línea curricular ciudadanía y comprende los derechos y obligaciones entre todas y todos y en relación con el Estado en el tránsito por la vía pública, ya sea como conductores, pasajeros o peatones. Esto implica, como también en el caso del consumo problemático, pensar valores ciudadanos, el cuidado del otro, de la otra, inclusive el cuidado de un extraño, ¿no? Porque en la calle todo el tiempo, ¿no? En la vía pública nos cruzamos con extraños. La responsabilidad y un principio fundamental que es el principio de no discriminación y de no dañar al otro, ¿sí? A todas estas complejidades que formaban parte ya del desafío educativo, se le sumó, por supuesto, la situación sanitaria extraordinaria, y en este marco la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social tuvo que ajustar y pensar nuevas formas de intervención. En ese sentido, se hizo prioritario, como ya mencionaba Cintia, la creación de estructuras específicas para la situación de pandemia, los equipos focales, territoriales, educativos para la emergencia, campañas de promoción dirigidas a las familias y también un marco regulador de las intervenciones, que es la guía conocida como la guía o comunicación 3 del 20, que es una reactualización de la guía para la intervención en situaciones críticas para la situación de pandemia. La otra guía era la conocida como comunicación conjunta 1 del 12. Cuando pensamos la guía para intervención en situación de pandemia, pensamos en términos de hipótesis, ¿no? La pandemia es muy reciente, no podemos saber todavía, pero podíamos hipotetizar respecto a qué situaciones relacionadas con la salud mental, con la violencia de género o con el maltrato infantil, ¿no? Si la mujer terminaba con el maltratador o el niño o la niña con los maltratadores, el uso de las redes, el intento de suicidio,
o el consumo problemático de sustancias podía verse agravada justamente con el ASPO, ¿no? Esto lo pensamos en términos de hipótesis. En relación justamente con las situaciones de consumo problemáticos de sustancias, nos parecía, por supuesto, fundamental y necesario que a partir de los medios disponibles, teléfonos, medios virtuales, presencia de profesionales que tenían el permiso de circulación, entre otros, y según el grado de complejidad que la circunstancia requiriera, los COE o los EFTE continúen con el seguimiento, acompañamiento, monitoreo y o evaluación de las situaciones ya detectadas y en las que ya se venía interviniendo, manteniendo las articulaciones, por supuesto, con los servicios locales, los servicios de salud, los profesionales externos intervinientes, entre otros. Era muy importante cerciorarse de que en las situaciones que lo requirieran no se hayan discontinuados los tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos ya implementados, y que en las situaciones en que los profesionales intervinientes lo evalúen beneficioso, las estructuras territoriales, esto también lo nombraba Cintia, continúen la comunicación y vinculación directa con, a veces presencial, a veces virtual y telefónica, por otros medios, ¿no? con los sujetos. Era importante también garantizar el acceso a material dirigido a las comunidades, las familias y niños, niñas, adolescentes y jóvenes, buscar modos para acercar algunos productos comunicacionales de campañas relacionadas con el consumo problemático, así como los contactos con organismos, instituciones, números de teléfono, 0800, mesas de ayuda con las que se cuenta para el acompañamiento de estas situaciones en particular. En este sentido se confeccionaron flyers dirigidos a familias, estudiantes, muchas veces las hacían llegar los EFTES o los inspectores de psicología comunitaria y pedagogía social, otros docentes, ¿no? dentro del sistema educativo, que agudizaran justamente esta mirada de cuidado, ¿no? Estos flyers brindaban orientaciones generales que pudieran prevenir, por ejemplo, situaciones muy, muy básicas, ¿no? Si un niño, niña, adolescente o integrante del grupo familiar presenta cambios de humor, depresión, angustia, podría estar en una situación de consumo problemático. Si para divertirse, hacer ejercicios, dormir o permanecer despierto necesita consumir, es importante saber que estamos ante la presencia de un consumo problemático y, por supuesto, también insistir en la necesidad de un diálogo sostenido en las familias, ¿no? Niños, niñas y niñas, adolescentes y jóvenes, ante estas situaciones, pudieran contar con familias o con referentes adultos para saber que no estaban solos, para saber que no iban a ser culpabilizados y proponer espacios de diálogo cariñoso y de confianza para que puedan contar lo que les sucede o la necesidad de pedir ayuda. Por supuesto, los flyers también insistían en que si las familias tienen dudas o consultas, tienen problemas con alguna sustancia, pueden llamar a la línea 141, el 0800, pueden comunicarse directamente con el área de salud mental. Finalmente, también, como señalaban las compañeras, todo este trabajo fue posible gracias a una articulación sostenida con la Subsecretaría de Salud Mental, por eso también es un placer contar acá con Cintia y con Sebastián particularmente. Personalmente, no me gusta hablar de la pandemia como a veces se habla en términos de oportunidad, ¿no? Porque eso implica muchas veces abstraerse de las muertes y de los padecimientos por COVID. Pero sin embargo es cierto que el relevamiento en regiones educativas dio cuenta de que la posibilidad de trabajar de otra manera a la que nos obligó la pandemia también dio lugar a nuevos tiempos y nuevos escenarios, ¿sí? Desde algunas regiones, las y los inspectores, los miembros del EFTE, afirmaron que se logró una mayor articulación en algunas intervenciones. Es decir, que se comprendió en definitiva que articular no es derivar, sino que implica justamente el acompañamiento sostenido y cuidadoso por parte de salud, educación, servicios locales, desarrollos sociales y todos los organismos intervinientes. El acompañamiento sostenido de estudiantes, familias y toda la comunidad educativa. Esto implica que la
estudiante que padece o padeció una situación de consumo problemático sea recibido hospitalaria y cuidadosamente en la escuela por docentes, auxiliares, familias, estudiantes, y se siga trabajando desde las materias también para el cuidado y la promoción de la salud. Así, ¿no?, la escuela puede actuar como esto que Violeta Núñez, ¿no?, y otros autores de la psicología comunitaria y pedagogía social nombraban justamente como antidestino, ¿no? Frente a ese destino, ¿no?, de exclusión, ¿no?, frente a ese destino que aparecía asignado, tanto biológica como socialmente, la escuela opera incluyendo educativa y socialmente. Así que bueno, muchas gracias para todos y para todas, y bueno, quedamos abiertos a las intervenciones de los oyentes, sería. Gracias. Muchas gracias, Adrián, por acercarnos también la perspectiva desde la Dirección General de Cultura y Educación, y en particular desde la dirección de la que sos parte. Le damos ahora la palabra a Sebastián Holk, que es director de Prevención de los Consumos Problemáticos y Promoción de la Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos y todas y todes. La verdad que por ahora vienen muy bien y muy interesantes las exposiciones de todo. La verdad que en principio es una alegría poder estar acá, inaugurando esta semana de la promoción de los cuidados como prevención de los consumos problemáticos. Esperemos que de algún modo esta semana que se inaugura hoy pueda ir ganando y transcurriendo, digamos, a través de los años hacia una mayor institucionalización que vaya permitiendo, de algún modo, instalando en el calendario académico esta semana con mayor fuerza, que podamos ir instalándola a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso, bueno, nos juntamos 3 ministerios, 3 áreas de gobierno, intentando unir esfuerzos para constituir esta actividad, ya que de algún modo desde todas las áreas nos inscribimos bajo algunas premisas, bajo algunas ideas de que fundamentalmente de que determinadas problemáticas solo pueden ser abordadas de una perspectiva intersectorial, interdisciplinaria y con anclaje en la comunidad y con la comunidad, ¿no? Entonces, sobre todo, problemáticas tan complejas como lo son los consumos problemáticos, la promoción de los consumos responsables y, como bien decía Cintia, también Caracol y también Adrián, digamos, en lo que se refiere a las políticas de cuidado desde una mirada integral, por un lado, del sujeto y una respuesta integral, por otro lado, de parte del Estado, ¿no? Y lo primero que uno, me parece, tiene que saber, que frente a los problemas que se definen como problemáticas complejas, la primera definición que uno tiene que tener, me parece, es que no pueden darse respuestas simples, ¿no? Y en eso incluyo ciertos intentos, ¿no? La estigmatización y segregación, digamos, como decía Adrián, de los adictos, ¿no? O de las personas que consumen alguna sustancia ilegal, la medicalización o sobremedicalización de la infancia, los abordajes de encierro y exclusión o la perspectiva punitivista y de control social, ¿no? En general, las políticas de cuidado, lo primero que pretenden es aceptar la complejidad de ciertos problemas y el fracaso de ciertas respuestas simples, ¿no? Y por lo tanto, en algún sentido, una perspectiva de derechos implica que en la planificación de las políticas públicas que nos propongamos, políticas públicas de cuidado, podamos entender que de algún modo u otro nos enfrentamos generalmente, digamos, en relación al consumo problemático, con 2 cuestiones fundamentales. La primera tiene relación con lo que conocemos como prácticas tutelares y asilares, a las cuales tenemos, como bien decía Cintia hace un rato, tenemos que transformar en prácticas respetuosas de los derechos y de la diversidad presentes
en las infancias y en los jóvenes, ¿no? Y nuestra apuesta en este sentido tiene que estar siempre vinculada a poder pensar a las infancias de una manera situada en una comunidad y en un territorio específico, y dejar de pensar, digamos, la infancia con una generalidad que borra todo tipo de singularidad, no solo del sujeto, sino también del territorio. La segunda cuestión, que me parece que Adrián nombró muy bien, y estoy muy de acuerdo en el planteo que hizo, es con que nos enfrentamos, me parece, a una situación que hay que reconocer, que es la fuerza que presenta el mercado, ¿no? La fuerza que produce, digamos, esta etapa neoliberal de la sociedad y el mercado, ¿no? Es decir, la primera cuestión es que el mercado intenta producir consumidores, es decir, intenta con mucha fuerza y de un modo muy efectivo la constitución de consumidores, la constitución de una subjetividad consumidora, como se dice un poco más académicamente, que de algún modo va hegemonizando cualquier otro intento de constituir otras formas de habitar el mundo, otras formas de subjetividad, otras formas de pensar, hacer y sentir, ¿no? Y entonces me parece que pensar e intervenir con los consumos problemáticos y la promoción de consumos responsables no pueden separarse de algún modo de un diagnóstico más general de que habitamos en una sociedad de consumo que, como decía recién Adrián, instaura sus valores específicos y por lo tanto los efectos y las consecuencias de aquellos valores y formas del lazo social que se presentan en una sociedad de consumo, es decir, tenemos modos normales de consumir, modos anormales de consumir, que de algún modo van marcando formas de habitar el mundo de consumo. Y tenemos que tenerlo, me parece esto siempre presente, y no ser hipócritas en este punto, digamos, a la hora de construir políticas públicas acorde a la fuerza que está teniendo el mercado para construir esta subjetividad consumidora. Y en ese sentido, me parece que, como bien decía Adrián también, hay que contrarrestar esto con los valores específicos de la construcción de ciudadanía y de un sujeto integral con derechos, ¿no? Me parece que la línea siempre tiene que ser reconocer este diagnóstico de la potencia que tiene el mercado para construir consumidores, pero contrarrestarlo todo lo que podamos con la construcción de ciudadanía, ¿no? Hoy me acordaba cuando escuchaba a Cintia, también a Caracol y a Adrián, de una anécdota, yo no recuerdo si fue una anécdota personal que tuve con él o está escrito en algún artículo con Ignacio Leucovich, que es un historiador que seguramente muchos conocen. Es una anécdota que de algún modo pone a jugar esta hegemonía del mercado por sobre la constitución de infancias y juventudes como ciudadanos y ciudadanos de derecho, ¿no? Resulta que Leucovich contaba que se imaginaba que al nacer su hijo, el acto inaugural para vivir en una sociedad de derecho era la de inscribir el nombre de esa persona recién nacida en el registro civil. Es decir, es el momento inaugural donde una persona entra, ¿no?, en el Estado de Derecho. Y bueno, no es solo una inscripción real de ese sujeto en una sociedad organizada en torno a leyes jurídicas, es también claramente un acto simbólico, es el momento donde uno coloca el nombre, ¿no?, de su hija, lo inscribe en el Estado. Bueno, Leucovich contaba que el primer lugar donde tuvo que escribir y por lo tanto inscribir el nombre de su hijo fue antes de nacer en un papel que le pasaron, digamos, de una marca de pañales para hacerle una promoción de pañales, para hacerle descuentos de pañales, etcétera, ¿no? Esto para contar de algún modo la potencia del mercado como regulador simbólico para constituir consumidores, y
Y bueno, para atender, digamos que nos encontramos y nos enfrentamos de algún modo a un modo de regular la sociedad muy potente y que, bueno, que en principio tenemos que poder reconocerlo para poder intervenir en ese campo, ¿no? Así que, bueno, nada, quería de verdad nuevamente agradecer a la Dirección de Promoción de Derechos de Educación, que la verdad que hicimos un trabajo muy, muy interesante para poder estar hoy acá inaugurando esta semana y que esperemos que pueda ir a lo largo del tiempo instalándose con más fuerza, ¿no? Así que gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Seguramente sea esto un primer punto de inicio de un trabajo conjunto en este sentido, ¿no? De poder de construir y pensar el sistema de producción y reproducción de nuestras vidas y cómo desde el Estado y las políticas públicas podemos abordarlo y hacerlo mejor. Le damos ahora la palabra a Mariana, directora de Prevención Sociocomunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, buenos días a todos y a todas, buenos días a los compañeros y compañeras que compartimos el encuentro del día de hoy en esta mesa, buenos días también a aquellos que nos acompañan en el vivo, por YouTube, por Cucaracha me dicen que hay 80 personas que nos están escuchando, que están compartiendo junto a nosotros el inicio de esta semana, que como bien decía Sebastián y Alma, es poner nuevamente en agenda este tema que sin lugar a dudas ninguno de nosotros puede eludir de la responsabilidad que tenemos de hacernos cargo de lo que nos pasa y lo que le está sucediendo también a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, me parece que en primer lugar decirles que este encuentro, esta mesa, este trabajo de articulación que nos venimos dando desde hace un tiempo, porque esto sucede hoy, pero hace meses que estamos pensándolo, tiene que ver justamente con el reflejo de un trabajo que tiene que ver con la forma en la que nosotros concebimos o la perspectiva con la cual creemos que hay que armar y construir ese horizonte para poder dar soluciones y respuestas a lo que nos está sucediendo en términos de comunidad, ¿no? En mi caso personal, tengo la enorme responsabilidad de ser directora, ¿no? De haber asumido como directora de Prevención Sociocomunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Es una dirección que forma parte, y esto me parece importante transmitirlo, forma parte de la Dirección Provincial de Juventudes, de la cual está a cargo la directora Yelén López. Es importante a veces, para los que por ahí no lo saben, ¿no? Dar sitio y lugar donde estamos los que estamos, ¿no? Y formar parte de la Dirección Provincial de Juventudes implica que estoy rodeada de jóvenes entusiastas y comprometidos que no solo que vienen con sus convicciones, sino que además tienen la decisión, y tenemos todos la decisión de transformar la realidad de nuestra provincia de Buenos Aires, pero además que construimos de manera cotidiana eso de estar cerca de los que más lo necesitan, pero además de las necesidades del sector juvenil, ¿no? Del sector de niñes, adolescentes y jóvenes. La verdad es que para mí es una alegría enorme encontrarme con los compañeros y las compañeras que estamos hoy, que nos toca formar parte de algún programa o de una dirección, pero también estoy muy contenta de encontrarme con compañeros de Mar del Plata, compañeras que detrás de ellas hay un enorme equipo de trabajo que tienen que ver, ¿no? Con poner en la voz o en compartir con nosotros las experiencias del territorio, las experiencias del trabajo artesanal, de lo cotidiano, del día a día, que eso, digamos, es lo que hoy me parece que es más interesante, poder encontrarnos desde las diferentes posiciones y diferentes responsabilidades, las voces, ¿no? Desde la provincia, desde lo local, y por sobre todas las cosas, de poner y arrancar hoy lunes del mes de noviembre una agenda que no estaba antes, ¿no? Esto de incorporar dentro del calendario educativo una semana en donde nos demos el espacio de repensar nuestras prácticas, de encontrarnos con la comunidad educativa, de encontrarnos con la comunidad de los jóvenes dentro de nuestra casa que es la escuela. Entonces, eso me parece que es
muy significativo. Ustedes saben que hay lugares, yo les contaba a las compañeras de la Dirección de Promoción de Derechos que hay lugares en la provincia en donde esto ya está caminándose, y que esa semana, que es la intención que un poco venimos nosotros a construir, es hablar del tema, ¿no? Hablar de lo que nos pasa. Apelaremos a diferentes recursos, ¿no? Desde lo didáctico, desde lo artístico, desde lo deportivo, desde lo cultural, quizás desde la necesidad de poder dar información clara, ¿no? De qué nos pasa cuando nos encontramos en una situación de consumo. Ahora, esto, que quizás no sucedía, esta semana lo vamos a empezar a implementar, y esperemos que los años que vengan sean otros también los que tomen esta decisión y esta invitación y esta propuesta. El día miércoles va a haber una en relación a la perspectiva de género, y finalmente el viernes nos volveremos a encontrar los jóvenes también para poder escuchar sus voces, ¿no? En relación a cuáles son sus inquietudes y sus preguntas en relación al tema. La verdad es que me encontré en cada uno de ustedes, y eso hace muy fácil todo, pero sí hay algo que quiero decirles, y es que nosotros cuando asumimos la gestión nos encontramos, por supuesto, con cuestiones que seguramente ustedes desde sus lugares también habrán observado, que tiene que ver con un sistema que está hiperfragmentado, con una exponencial desigualdad en relación a los accesos. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, de los cuales el 23% es de población joven. Esto quiere decir que 4 millones de habitantes son jóvenes de 16 a 29 años de edad. Es una provincia sumamente heterogénea, con una expansión territorial y geográfica enorme, con lo cual digamos, las características de esta provincia son bastante heterogéneas y diversas, lo cual nos pone en un desafío de tener que diseñar, ¿no? y de mancomunar esos esfuerzos para no solo llegar a todos, sino de darnos la instancia de ser sumamente creativos e inteligentes de qué manera llegamos a ese sector y a ese lugar o a esa ciudad. Transmitirles quizás una de las preocupaciones que en relación a cuando hablamos de consumo, hablamos de no acceso en muchos casos al sistema de salud, no acceso al derecho a la educación, no acceso al deporte, no acceso al trabajo, por sobre todas las cosas. Entonces hay algo que Laura mencionó, que se encontró también en palabras de Cintia y en las palabras de Adrián y de Sebastián y de Ana, que tiene que ver justamente con garantizar y restituir y reparar en materia de derechos. Pero cuando hablamos de esto, a mí me gusta ejemplificarlo y bajarlo, porque en realidad a veces decimos, no, sujetos de derecho, y en realidad esto tiene que ver con no solo darle un lugar a que esa persona pueda habitar un nuevo espacio, sino poder darle lugar a que ese deseo desde lo singular pueda emerger, y además implica en que los otros, los que estemos ahí acompañando ese tránsito, podamos habilitar la búsqueda de un proyecto que sea posible, el que sea, pero que sea posible. Entonces, ese laburo que lógicamente es muy artesanal, es con los que estuvimos trabajando en el territorio sabemos de lo flexible que hay que ser, lo atento, habilitar la escucha y ponerle mucho el cuerpo. A mí me gusta a veces decir que es la clínica como de los intentos. Intentamos hasta que en algún momento encontramos qué funcionó para esa persona, porque no hay recetas, como decía Sebastián, encorsetadas o modelos que sirvan para todos. No, eso ya no nos sirvió, no nos hace bien tampoco, porque no respondemos nosotros en términos de nuestra subjetividad a un modelo, ¿no? Que viene armado y prefabricado, digamos. Dentro de mis preocupaciones, vuelvo sobre las preocupaciones, revisten sobre todo a las tasas enormes de desocupación. Ustedes saben que la desocupación y el desempleo afecta a las juventudes, a los jóvenes. Contarles que el 42% de los jóvenes habita en hogares pobres, y en términos de la Argentina es en la provincia de Buenos Aires en donde más se observa, y además lo indican los datos, ¿no? En términos de desempleo, de trabajo y de las dificultades, sobre todo para la continuidad del trayecto educativo.
soy media pesada con los números, como habrán visto, pero me gusta no solamente porque digamos, nos esclarece y nos posiciona y nos ayuda a pensar hacia dónde tenemos que ir también, justamente para reparar el daño de los últimos 4 años, pero me parece que también a veces detrás de esos números podemos también darnos cuenta de la magnitud que tiene las dificultades y los desafíos que presenta este tema. Digo, detrás de esos números hay miles de personas, de familias y de comunidades que se ven no realizadas. Entonces me parece que el desafío que tenemos es que seguramente, y esto estamos convencidos y seguramente lo compartan ustedes también, pero cada pibe que logra ser incluido dentro del ámbito educativo o dentro del ámbito laboral es un pibe que menos posibilidades tiene de padecer o de sufrir un consumo problemático. Les agradezco enormemente esta instancia en donde nos encontramos todos y todas. Es hacia ahí donde me parece que tenemos que ir, de empezar a replicar en nuestros territorios este tipo de encuentros, en donde esté la comunidad educativa, en donde estén las comunidades del territorio, las redes sanitarias, las sociedades de fomento, los centros de estudiantes de los pibes, los trabajadores y profesionales de la salud, digamos, convocarnos todos para poder entre todos tirar un poquito de la soga, que me parece que es hacia ahí donde vamos a poder realizarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tu intervención y compartir también un poco de lo que vienen haciendo desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Les queríamos agradecer nuevamente a todas y a todos quienes estuvieron siendo parte de este primer conversatorio, primera actividad de esta semana, que estamos inaugurando con este primer encuentro, que es la Semana de Promoción de los Cuidados como Prevención de los Consumos Problemáticos, para que sepamos y compartir con todas y todos quienes están viendo este primer encuentro desde YouTube. Vamos a tener otros 2 encuentros esta misma semana también. El próximo es el miércoles a las 18 horas, que como compartía Mariana, se llamará Los géneros en los consumos. Y van a estar participando Rosario Castelli de Cedronar, Sofía de Candia de la Dirección de Promoción de Derechos de la Dirección General de Cultura y Educación y Natalia González del Programa de Prevención y Cuidados de la Dirección Nacional de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de Nación. Será por este mismo canal de YouTube. Y el viernes vamos a tener un tercer encuentro de formato taller, es un formato de taller cerrado con inscripción previa. La idea es que participen las y los jóvenes de la provincia de Buenos Aires y sea un espacio de encuentro efectivamente para debatir un poco en este mismo sentido que traía Mariana recién, de poder generar espacios. El abordaje efectivamente de la temática puede ser y debe ser también generar espacios de discusión, de intercambio, no simplemente pensar, suena mal, pero no solamente pensar políticas públicas, sino también poder generar espacios de diálogo que alimenten y nos permitan también, creo que algo que salió muy transversalmente en todas las intervenciones y en todos los aportes que estuvieron haciendo en el día de hoy, es esta idea de buscar nuevas maneras, buscar nuevas respuestas, buscar nuevos caminos, y un poco esta idea de inventar o errar, digamos, de la necesidad de poner sobre la mesa cuáles son las problemáticas que tenemos que abordar en términos de los consumos, las juventudes, cuáles son efectivamente en el día de hoy, en este contexto, no solo de pandemia, sino en este mundo que vivimos hoy y en la provincia que estamos construyendo, cuáles son los puntos que efectivamente queremos abordar y queremos transformar para poder construir colectivamente, de manera comunitaria, en redes, tejiendo efectivamente los lazos que necesitamos para construir sociedades más equitativas, más igualitarias, con derechos garantizados, con accesos a esos derechos efectivizados. Y me parece que este es un primer punto, no esta actividad, sino el trabajo que se viene haciendo durante todos estos meses, mancomunado entre todos los ministerios y todos los organismos, también
aprovecho el momento para agradecer a todos los equipos que son parte, que hoy estamos acá representados en algunas personas en este conversatorio, pero que obviamente no somos nosotras y nosotros, sino que somos parte de equipos que trabajan cotidianamente en estas políticas y en la posibilidad de que esto exista y de poder proyectar nuevas maneras de abordar los consumos y de pensarnos como sujetos de derechos. Sin más, les agradezco nuevamente y les agradecemos nuevamente a todas y a todos haber participado de este primer conversatorio. Por lo menos yo me llevo muchísimas cosas para poder seguir pensando y seguir construyendo conjuntamente. Y esperamos encontrarlas y encontrarlos en los próximos en el próximo conversatorio y en el taller a las juventudes que nos estén escuchando en este momento y que tengan también contacto con sus ministerios y que podamos difundirla y hacerla girar para que lleguen las y los jóvenes a este taller. Y bueno, nuevamente, poner, creo, el centro en el deseo de poder también cambiar todo lo que precisemos para poder construir este proyecto que estamos iniciando con esta semana. Así que muchísimas gracias, les deseo una buena semana y un buen día a todas y a todos, y nos estaremos reencontrando en esta semana. Hasta luego.